El mundo exterior está lleno de miedos, de malas experiencias, de inseguridades y manipulaciones. No todas las historias son de cuentos de hadas. Hoy en Bien de Abajo, la psicóloga Flor Rodríguez. Edición especial, Acoso. Bueno, Flor, un placer tenerte y poder charlar nuevamente con vos. A ver, contanos un poco qué es lo que te pareció o cómo viste la serie Bebé Reno. Imagino que la viste ya. Bueno, primero que vi la serie porque me llegó por recomendación de mis seguidores que me insistían en que la vea, porque les parecía muy interesante la dinámica que se daba entre los personajes y porque buscaban una explicación. Creo que son dos personajes que tienen estructuras muy distintas y desde el punto de vista psicológico está muy bueno para hacer un análisis bien completo. Ahora yo lo que te quiero preguntar y meternos y profundizar, mejor dicho, sobre los personajes. ¿Qué características tiene, por ejemplo, el personaje principal o la villana, por así decir, de la historia, entre comillas, ¿no?, de Marta? ¿Cuáles son sus características? Bueno, este ya es un punto que generó mucho debate porque muchos psicólogos la definen como si ella tuviera un trastorno límite de personalidad. Y en realidad no tiene un trastorno límite, ella tiene miedo al abandono y al rechazo, pero la estructura que tiene de base es una estructura psicótica. Y eso se puede comprobar por el nivel de desorganización que ella muestra en su vida cotidiana. Vieron que en su casa es acumuladora, en su discurso, en los mensajes que envía, cuando ella le envía mensajes a Donnie, cada vez se va desorganizando más y entra en una etapa de crisis psicótica cuando él le dice que no quiere tener más una relación con ella, ¿sí? Y además cuando lo ve en la escena con Terry, es decir, con otra mujer. ¿Por qué? Porque en esa escena cae el delirio. Ella en su delirio de erotomanía creía que él estaba enamorado de ella. Entonces cuando se encuentra con la escena de él con otra mujer, arranca su crisis psicótica. Pero ese alto grado de desorganización es característico de la estructura psicótica y no de un trastorno límite. Se puede decir que cuando ella mira la escena, ¿no?, que Donnie está con otra mujer, cae en la realidad. O sea, se derrumba su mundo de fantasía, por así decir. Exactamente. Porque ella se había creado una realidad paralela. Sí, y ambos en ese punto tienen un punto en común, porque por más de que ambos tenían estructuras diferentes, los dos creaban una realidad paralela. Ella, en su realidad paralela, se concretaba todo ese deseo que ella tenía en relación a Donnie. Y Donnie, en su realidad paralela, creaba un falso self, es decir, un personaje de comedia donde nunca era sí mismo, ¿no? Y es algo que se le cuestiona, bueno, al final de la serie, como diciendo, bueno, era mucho más fácil ser yo mismo que tratar de inventar un personaje y ser alguien que no era. ¿En qué momento tendría que, desde tu punto de vista, tendría que haber puesto un parate, Donnie, a todo esto? Yo creo que, bueno, esto es válido para la serie y para todo tipo de vínculos. Creo que cuando uno detecta que hay un exceso del otro lado, ya nos habla de que es una relación que no va a ser sana, ¿no? Ella desde el principio se muestra invasiva, quedándose en el bar todo el día, esperándolo a todas horas, interrumpía cuando él iba a llevar los pedidos a la mesa. En todo ese vínculo ya había una pauta de exceso. Entonces, si hay un exceso, primero nos marca que de base hay una falta. Ella estaba tratando de llenar un vacío. Y si hay un exceso, también marca que del otro lado va a ser necesario poner un límite. Pero bueno, obviamente por las características estructurales de Donnie, esto de poner un límite no era una tarea sencilla. ¿Cómo se trabaja esto de poner un límite para relacionarlo con Donnie justamente? ¿Por qué él no puede hacer eso? ¿Qué le faltó? ¿Qué necesitó para poner ese límite? En realidad lo que sucede en este caso, que este también es otro punto polémico, es que él tiene una estructura perverso masoquista. ¿Qué significa? Que en esta manera de vincularse con Marta, donde él se ubica como objeto de desecho, objeto que puede ser maltratado, encuentra un goce, porque él obtiene beneficios, obtiene la mirada de Marta desde el principio. Entonces lo que hace es entrar en una dinámica donde constantemente la seduce y genera ese grado de atracción tan alto en ella. Generan entre ellos una dependencia. Claro. A ella le sirve y a él también le sirve. Entonces, por eso no puede poner un límite, porque registra que algo de disfrute hay. Claro, esto lo relaciono justamente porque viste que hay una parte de la serie que él como que siente que Marta le sirve para él poder desarrollarse en la parte humorista. Viste que él le iba bien en el teatro y todo eso. Es como que en ese momento le sirvió que Marta lo apoye, digamos.
Exactamente, él era una persona que buscaba constantemente la aprobación y la validación del entorno, y Marta le daba eso. El tema es que él no registraba que eso se lo daba a un costo muy alto. Claro. ¿No? Porque él se sentía abrumado, inhibido, comenzó a tener pensamientos obsesivos en torno a ella, ¿no? En realidad él no estaba enamorado de Marta, él estaba enganchado con la mirada de Marta, esa mirada que quizás nunca tuvo porque venía de sufrir vínculos abusivos. Claro. ¿Se puede decir que Marta lo miraba como él quería que lo miren todas las personas? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, este es otro punto que tienen en común, ¿no? Los dos vienen de espacios familiares donde no se sentían seguros, no se sentían acompañados, donde no eran espacios de confianza. La diferencia que quizás la vida de Marta era mucho más desorganizada y caótica, y quizás Donny, su madre era más afectiva, su padre era muy violento, entonces, en sus modos, apuntaba directamente a lastimar su autoestima, ¿no? Pero era un espacio entre seguro e inseguro, más positivo, digamos, en ese sentido. Pero bueno, todas esas cuestiones hacía de que para Donny sea difícil marcar un límite, porque para marcar un límite uno tiene que sentirse sujeto, tiene que sentirse persona, claro, capaz de tomar decisiones. Y él en su vida no pudo tomar decisiones porque siempre otro, desde un lugar de poder, tomó esas decisiones por él. Claro, por él. La víctima siempre tiene como característica principal estar vulnerable emocionalmente. Es una buena pregunta. ¿O es relativo eso? Yo creo que no siempre la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad. En este caso, Donny sí, por todo lo que mencioné anteriormente, era particularmente vulnerable, y al haber sufrido una historia de abuso, era más propenso a recibir otro tipo de abusos, ¿sí? Porque la tendencia es ubicarse en ese lugar de objeto de desecho del otro, ¿sí? Pero no siempre, porque por ejemplo, alguien que se encuentra con una personalidad psicopática, por más que tengas todas las herramientas emocionales, es muy difícil detectar a un psicópata. Claro. Entonces, no siempre se trata de que la víctima está en una posición de vulnerabilidad. Saliendo un poco de la serie, pero relacionándolo igualmente, ¿no?, al trastorno. ¿Cómo se ayuda por ahí a una persona que está siendo acosada, como por ejemplo Donny, pero te lo lleva a la vida real? ¿Qué herramientas se le ofrece? Yo creo que lo más importante es contar con una red de contención, que era lo que tampoco sucedió. Perdón que vuelvo a la serie, pero sí, bueno, me remite a eso. Uh-huh. Fíjense que ni Marta ni Donny tenían una red de contención sólida. Entonces creo que lo principal es buscar un punto de apoyo, buscar un vínculo seguro donde uno pueda compartir esto que está sintiendo y que le está pasando. Ese como punto principal. Segundo, no sentirse obligados a denunciar, ¿no? Porque uno dice, bueno, te pasa algo como esto, tenés que denunciar. No siempre, porque la víctima tiene que pasar por un proceso que es sumamente revictimizante, que es lo que le pasa a Donny, claro, que le dicen, bueno, pero esto, me traes este mensaje, no significa nada. Eso te iba a decir, que juega un papel importante la policía, ¿no? Porque muestra como que en cierto punto se le cae de risa cuando él va y dice, me está acosando, o sea... Muestra lo que pasa, y por eso muchos hombres tampoco denuncian situaciones de abuso, porque claro, es como que el hombre a nivel social no puede ser abusado, ¿no? Y si lo es, se lo trata de homosexual, claro, se lo juzga aparte como si fuera malo ser homosexual, ¿no? O tener una elección homosexual. Entonces, por eso muchos hombres no denuncian las situaciones de abuso. Lo que quiero decir, como importante, es que no se sientan obligados a denunciar. A veces alcanza con que uno pueda trabajar en eso, pueda establecer pautas de seguridad y protección, ¿no? Es importante que estén en una casa segura, ¿no? Que sepan a quién llamar si están en una situación de emergencia, y que obviamente busquen apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque el sufrir una situación de abuso hace que la persona se sienta invadida por sentimientos de culpa, vergüenza, inseguridades, y es por eso que no puede hacerle frente a la situación. Lo importante es que sepan que solos no se puede, y para eso existe la red de contención, familia, amigos o vínculos más cercanos, y, como dije anteriormente, un buen acompañamiento terapéutico con un profesional que sea especialista en la temática. Claro. No todos los profesionales son especialistas ni tienen perspectiva de género. Y una persona como Marta, que es acosadora serial, ¿tiene ayuda? ¿Eso se cura? ¿No se cura? En realidad ella tiene una estructura psicótica, por lo cual presenta delirios y alucinaciones muy claras, y, como dije antes, un grado de desorganización muy alto. En esos casos, lo primero es
que la persona reciba un tratamiento farmacológico, Sí. ¿sí? Y que lo acompañe con un espacio terapéutico y sobre todo que pueda participar de espacios o instituciones que le brinden una red de apoyo. Van a ver que Marta se encontraba sola, ¿no? Sola también, Y por sí. eso Donny empatiza mucho con ella. Claro. Hablame de lo que fue el abuso por parte del productor. ¿Por qué él nunca puede confrontar a su victimario? Creo que esto remite al mismo punto que planteamos al principio, porque él en su estructura perverso masoquista siente cierto goce, ¿no? Y además porque está en una etapa de descubrimiento de su sexualidad. Fíjense que cuando él intenta establecer una relación de pareja con su primer novia, se siente inhibido y no logra tener relaciones sexuales con ella, por eso finalmente terminan. Con Terry avanza un poco más en su proceso de búsqueda, pero tampoco podía conectar, solamente conectaba cuando fantaseaba con Marta, Claro. ¿no? Y con este productor creo que le pasaba lo mismo, sentía alguna especie de goce y se sentía culpable por eso, ¿sí? Pero bueno, ahí está como su lado masoquista, es decir, se establecía un vínculo sadomasoquista, uno que ejerce el daño y otro que algún goce encuentra en ese daño. Vos como psicóloga y especialista en la materia, ¿cuál crees, o si sabés, mejor dicho, cuál es el acoso más común que suele suceder? Yo creo que hoy con el avance de las redes sociales hay mucho grooming, es decir, acoso de Sí, por personas internet. adultas Claro. a niños o adolescentes por internet, Ujú. mucho acoso a través de medios digitales, por eso recientemente salió la ley Olimpia, ¿sí? Que habla de la violencia de género y de que esas personas puedan recibir un acompañamiento, porque antes se pensaba que porque era virtual no era real. Bueno, los famosos haters, la Claro. violencia digital, la violencia estética que encontramos en redes sociales, creo que se utiliza el medio digital porque en algún punto sos un poco anónimo en lo digital, ¿no? Pero bueno, que sea digital no significa que no sea real, Claro. porque tiene en la víctima los mismos efectos. ¿Por qué crees que el público la adoptó así rápidamente a la serie? ¿Crees que porque muestra algo que está pasando en lo cotidiano? Yo creo que muchas personas son víctimas hoy de situaciones de violencia. Se vieron reflejadas por ahí. Exactamente, Claro. se vieron muy reflejadas en esto que le pasa a Donny, en que Donny sea invalidado, en que no se sienta escuchado, en la culpa, la vergüenza, todo lo que él siente. Y también quizás algunos se sienten un poco identificados con Marta, ¿no? Cuando otra persona pasa a ser el centro de tu vida, Claro. ¿no? Dejás de mirarte vos, perdés de vista tus Para ver necesidades, al otro. porque el otro es el foco. Claro. Y encima el otro no te presta la atención que vos querés. Igual hay una... el final me parece muy bueno, porque fíjense cómo Donny termina un poco identificado con Marta, porque se termina desorganizando igual. Sí. Se obsesiona, escucha los audios, los ordena por categorías, los usa como motivacionales cuando necesita un empuje a la mañana. Para levantar su autoestima. Exactamente, entonces en algún punto tenían muchos puntos en común. Bueno, Flor, caso Furia. Contanos las principales características de ese personaje o de esa persona, por lo que se ve, ¿no? Diría persona, ¿no? Porque justifican mucho con esto de es un personaje, en realidad es una persona que está dentro de una situación de aislamiento en una casa y en un contexto de mucha exposición, pero bueno, es una persona y tiene rasgos muy interesantes porque desde su personalidad siempre marcó un posicionamiento desde un lugar de poder en la casa, ¿no? Queriendo en principio dominar un poco al resto de sus compañeros y tiene características de elocuencia, grandiosidad, incluso físicamente tiene características que la hacen única, ¿no? Ya marca una presencia desde cómo se posiciona en su aspecto físico y además es intolerante a la crítica, ¿no? Es muy rígida en su pensamiento, por eso no toman ninguna idea que le plantee el entorno y es indiferente a los sentimientos de los demás, ¿sí? Fíjense que sí, esto es importante porque marca en ella un patrón de relación. Se supone que las personas tendrían que tener conciencia del daño que pueden generarle a otra, ¿no? Eso es la empatía también. Pero ella, para mí, carece de empatía y le hace un daño a otro con la intención de hacerle un daño y con la intención de lastimar su autoestima. O sea, eso es
agrede, digamos, no es de inocente o porque mete la pata o sí, justamente de inocente, ella lo hace, agrede al daño ese. Sí, sí, lo hace con una intención y esto es lo que hace una persona manipuladora. Una persona manipuladora sabe dónde tocar exactamente para hacerte un daño, ¿no? Te conoce bien, hace una muy buena lectura del otro. Si ustedes la escuchan, es muy inteligente para leer a las demás personas, las observa y después interviene y sabe bien dónde. Es como que le busca el punto débil a cada compañero, digamos. Exactamente. ¿Y por qué crees que generó tanto revuelo, tanto fanatismo en el público? Yo creo que pasamos del Gran Hermano anterior, con Marcos, que era quizás más reflexivo, más pensante, más asertivo, más empático, a una sociedad que hoy está buscando decir las cosas, tomar decisiones. El tema es la manera en la cual eso se hace. Incluso si pensamos en la elección de nuestro presidente, no es muy distinto al perfil de Furia. Okay. ¿Y vos no creés que también hay cierta manipulación, así como manipula digamos, a sus compañeros, manipuló también al público como para que queden encantados con ella? Porque de todos los participantes es la participante que quizás tiene más fandom, tiene más seguidores. Exactamente, ella integró al público desde el comienzo del juego como parte de su juego. Incluso le puso un nombre a esa comunidad para que se sientan identificados, los furiosos, ¿no? Y creo que manipuló también al público haciendo uso de las cámaras, del confesionario. Creo que usó todos los recursos para llegar a la gente y después está lo que le sucede a los fanáticos, que los fanáticos también caen en excesos. Los fanáticos son personas que en algún punto pierden la parte racional y que se dejan llevar por los impulsos, a tal punto que hubo una persona que se endeudó con más de 100.000 pesos con tal de que Furia se quede en la casa. Terrible. Terrible. Y digamos, la personalidad de Furia se puede encasillar o se puede comparar con la de Cristian Nú, que también fue un jugador que dejó su legado en el formato. Yo creo que hay que siempre eligen jugadores que tienen cosas en común. Por ejemplo, Cristian Nú, Tamara Paganini, son perfiles que apuntan a desorganizar la casa, que tienen conflictos en sus relaciones. Justo ayer dio una nota la hermana de Furia que decía, bueno, Furia es así en la vida real, ¿no? Tenía problemas con la gente del gimnasio, conflictos familiares. Digo, son personas que son muy difíciles a la hora de vincularse y que además están constantemente a la defensiva. Entonces se quedan con este lugar de ser excluidos y gran parte de la sociedad también se siente identificado con eso. Por eso justamente el fanatismo que se creó. ¿Vos creés que la producción es responsable de estos malos tratos que se están viviendo en la casa y demás? ¿Los considerás también graves o considerás que para el formato está bien y que no es algo agravante, digamos, como para que se ponga un parate, un límite? Yo creo que es una situación grave porque los participantes están expuestos a situaciones de violencia crónica y eso siempre tiene consecuencias. Tenemos participantes que tienen problemas con la alimentación, tanto por exceso o por falta de apetito, problemas para conciliar el sueño, ansiedad, y que además se quedan paralizados frente a esas situaciones de violencia. Pero creo que estas consecuencias se van a ver mucho más adelante, ¿sí? Pero sí, tiene consecuencias y además una persona que está desregulada emocionalmente cada vez tiene una respuesta emocional más intensa frente a situaciones que quizás no lo ameritan. Y esto se agravó mucho a partir de que Furia tuvo conocimiento del diagnóstico de leucemia, ¿sí? Okay. Y ella se catapulta o se hace llamar una gran jugadora y quizás la mejor jugadora de lo que es este reality. ¿Vos considerás que es una buena jugadora o que simplemente tiene rasgos que la hacen justamente beneficiarse de todo esto? ¿Qué hace, por ejemplo, un buen vendedor? ¿Qué característica tiene que tener un buen vendedor? Y saber vender. Sí, pero además tiene que saber qué es lo que le dice al otro. Tiene que saber qué es lo que el otro quiere escuchar, ¿no? O sea que ahí ella encasilla todos esos requisitos perfectos. Ella, o sea, un gran vendedor es un gran manipulador. Creo que ella tiene muchas características y muchos rasgos de manipulación, pero a niveles más extremos. Una cosa es una manipulación sutil y otra cosa es una manipulación perversa o una manipulación narcisista, ¿sí? Entonces, en niveles tan altos de manipulación, el otro queda anulado. Fíjate que los compañeros no tienen reacción. Algunos tienen muy buenos recursos, por ejemplo, el Chino y Bauti, que saben bien qué quieren, dónde está posicionado cada uno y la saben llevar. No se enganchan en querer cambiarla, digamos. Claro. Esos me parecen muy inteligentes, digamos, a nivel emocional. Pero la mayoría se engancha en esos manejos
y creo que son personas que en algún punto deben haber sufrido situaciones de violencia, por ejemplo, Agostina, Catalina, lo viven como algo natural. Justo te metiste en ese tema y te iba a decir, porque se repite mucho el patrón, se repite mucho la secuencia y mucho el hecho, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, tiene un aliado muy de confianza, pasó con Agostina, se termina peleando muy mal, o sea, no es que se dejan de hablar y se alejan. Es todo o nada, no hay punto medio, te amo o te odio. De una forma muy violenta, muy fea, y pasó así con todos, Agostina, Catalina, Mauro, ahora evidentemente va a pasar con Emanuel. Es como que repite todo ese ciclo, no sé si es una estrategia o una manipulación, pero se repite todo eso. Este es un patrón vincular que se repite, donde ella primero lo que hace es generar confianza, porque vos no podés maltratar a una persona de entrada. Primero tenés que ganarte su confianza, darle un lugar. Siempre busca a personas que tienen algún grado de vulnerabilidad, claro, donde ella se ubica por encima. Pero bueno, primero se gana su confianza. Ahora, cuando la otra persona se empieza a diferenciar o le pone algún límite o a ella le deja de servir como un objeto, lo que hace es entrar en etapa de descarte. Es decir, cambia la figurita. Te descarto a vos porque encuentro una nueva víctima. Lo hizo primero con Agostina, se la descartó y jugó con Catalina. Después descartó a Catalina y entró en escena Mauro. Después lo descarta a Mauro con una crisis muy grande que también tuvo mucha polémica y se queda con Emanuel y ahora está en etapa de descarte Emanuel porque ya pidió que quiere que se vaya. Incluso Emanuel se muestra sorprendido porque ella lo empieza a maltratar de la nada, ¿no? Entonces él se queda como diciendo, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Porque son todo o nada. Ella es todo lo positivo y grandioso y espectacular y buena jugadora y el otro es una planta, pasivo, no sirve para nada. Ok, la última ya para ir cerrando el tema. ¿Crees que va a ganar Gran Hermano, que va a ganar este reality ella? Yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar el juego, pero me gusta mucho también el perfil que tiene el Chino y Bauti, porque me parece de que muestran otra cosa, muestran quizás cómo pueden resolver conflictos de otra manera, son negociadores, asertivos, hay que ver qué es lo que más elige la gente, pero bueno, hasta ahora ella viene muy bien posicionada, pero por esto que digo, porque la sociedad se siente muy identificada con el perfil de ella y son pocas las personas que cuestionan ese grado de violencia. Todos lo justifican como, bueno, es una buena jugadora, pero bueno, está dañando a otros. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, Flor, quería preguntarte un poco sobre la psicología en Argentina, ¿cómo la ves hoy? Si pensás que todavía hay algún prejuicio. Yo creo que en Argentina la psicología está mucho más naturalizada y sobre todo después de la pandemia hay mucha gente que consulta para iniciar un tratamiento de manera más espontánea o por sugerencia de algún familiar o amigo que ya está en tratamiento. Me parece que la gente busca las maneras de acceder a un servicio de salud mental. Sí creo que hoy para una población de clase media incluso es muy difícil el acceso porque quizás tienen que acceder a un tipo de terapia particular y no todos están en condiciones de poder abonarla. Y hay gente que está en condiciones de hacerlo, pero sostiene bastante el síntoma. Hay como de las dos cosas. Pero bueno, creo que en ese sentido en Argentina estamos muy avanzados. Yo particularmente atiendo pacientes que viven en otros países y ahí hay mucho más prejuicio. Incluso hacen terapia y no le dicen a sus amigos o familiares que están en un proceso terapéutico. Entonces, bueno, quizás comparando, ahí me di cuenta en la práctica esa diferencia que hay, ¿no? ¿Y de dónde pensás que puede venir ese prejuicio de las personas que por ahí tienen muchas dudas en ir o piensan que es de locos? Yo creo que en algún punto porque venimos de una historia familiar, ¿no? Cada persona tiene su árbol genealógico y cada árbol genealógico tiene sus características propias. Depende también el lugar de residencia. En Argentina, por ejemplo, tenemos muchos familiares de inmigrantes, personas que han pasado por una guerra o que tuvieron que dejar su país de origen para venir a la Argentina. En Argentina tenemos personas que estuvieron en la guerra de Malvinas, excombatientes, o sea, tenemos como una historia traumática también muy intensa y eso hace que haya muchas resistencias a acceder a un espacio de terapia porque implica básicamente encontrarse cara a cara con el dolor y a veces hacemos más esfuerzo por evitarlo y tiene más costos porque esfuerzos para evitar el dolor, adicciones, el exceso en el trabajo, distraernos todo el tiempo con el celular, vincularnos en relaciones de dependencia para no pensar en uno mismo y poner el foco en el otro. O sea, buscamos un montón de herramientas para evitar el dolor en lugar de afrontarlo, transitarlo y ver qué hacemos con eso.
para acceder a un espacio de terapia, pero uno puede ir a terapia también si necesita herramientas para tomar determinadas decisiones, si querés acompañar a un familiar que está transitando un duelo difícil, si querés fortalecer algún área de tu personalidad o de tu autoestima. Digo, uno puede estar bien y aún así ir a terapia. Y también lo que observo mucho hoy en día, me pasa que tengo pacientes que ya están para estar de alta y me dicen, no, yo necesito venir, no sé, cada 15 días a tener 1 hora para hablar de mí, ¿no? Como que buscan que alguien los escuche, pero que los escuche realmente, ¿no? Con todos los sentidos. Entonces eso, mucha gente accede porque necesita 1 hora semanal para pensar en sí mismo. ¿Cuáles son las ventajas de hacer terapia en una persona? Yo creo que hacer terapia colabora mucho con lo que tiene que ver el bienestar físico y bienestar emocional. Una persona que se siente equilibrada, estable o que sabe de qué manera afrontar situaciones o manejar sus emociones es una persona que logra un nivel de bienestar que no significa ser feliz. O sea, bienestar es sentirse bien con lo que uno hace y con el lugar donde está posicionado, con los vínculos que tiene, con el lugar en donde vive, ¿no? con el espacio en el cual trabaja. Y si uno se siente bien emocionalmente, repercute también en el bienestar físico. Y lo mismo cuando eso no es así, cuando uno tiene un malestar físico, repercute en lo emocional y viceversa. Pero bueno, en líneas generales nos lleva a un nivel de bienestar y a la vez es preventivo porque nos permite tener más herramientas a la hora de vincularnos con otros o de desarrollarnos en nuestros espacios personales. Lo que te da es una amplitud. Yo creo que una vez que haces terapia no ves la realidad de la misma manera. Vas a ser mucho más analítico, vas a pensar el por qué te pasa lo que te pasa, cómo podés mejorar en algún aspecto, vas a saber acompañar mejor a alguien que lo necesita. En cuanto a terapia, más adultos, más jóvenes. Yo creo, así como cambios que fui notando, porque en realidad pueden acceder personas de todas las edades y de ambos géneros, pero lo que sí noté en el último tiempo es que acceden más personas por la posibilidad de poder brindar terapia virtual. Antes la presencialidad podía funcionar como un límite, no sé, una persona que vive en un pueblo quizás no quiera hacer terapia en su pueblo porque se conocen entre todos. Entonces con lo virtual accede a un terapeuta que vive en cualquier otro lugar. Entonces la virtualidad abrió un poco las puertas de acceso y cada vez consultan más hombres. Eso me gusta porque los hombres traen temáticas diferentes y plantean cosas diferentes. Y a la vez están consultando adultos mayores, personas de, no sé, 60, 70 años que aunque tengan esa edad, se están replanteando cosas, están transitando duelos, entonces quizás noté más ese tipo de consultas y también hay consultas a edades más tempranas, padres que no saben cómo manejar ciertas situaciones con sus hijos y buscan un espacio de orientación a padres o por algún cambio en su hijo o algún proceso donde lo quieran acompañar, también los llevan a consulta. Así que bueno, eso es positivo porque siempre es preventivo. Pensemos que en la niñez y parte de la adolescencia se da la constitución del psiquismo, entonces todas las intervenciones que podamos hacer o las cuestiones que detectemos en esas edades ayudan a construir una estructura o un yo más fuerte a futuro. Yo quería preguntar, porque hay varios tipos de casos, quería irme por el lado de los más complicados. Y quería saber si hay alguna posibilidad de que esa persona no se recupere. No, en realidad lo que se necesita para que una persona haga algún tipo de cambio es que en principio detecte que hay un problema, ¿no? Una persona que dice, bueno, este aspecto me gustaría cambiar o esto no sé cómo manejarlo o esto me genera un problema, es una persona que tiene más probabilidad de cambio. Después tenemos perfiles como, no sé, personas muy rígidas, por ejemplo, que no abren espacio a los cuestionamientos, no tienen posibilidad de cambio, pero porque necesitan mantener esa estructura. Y después tenés perfiles psicopáticos que obviamente no se plantean ninguna de estas cuestiones, son altamente peligrosos y no hay posibilidad de cambio. Aunque ahora se está incursionando en nuevos tipos de terapias basadas en la evidencia para poder generar algún tipo de tratamiento para ese tipo de perfiles, ¿no? Vamos evolucionando cada vez más en estos casos complejos, por ejemplo, para todo lo que es trastorno límite. Ahora se está trabajando mucho con lo que es DBT, que es una terapia específica para ese tipo de pacientes. Bueno, yo justo me estoy capacitando en eso, así que está bueno que también como profesionales siempre estemos abiertos a seguir estudiando y seguir avanzando, porque además
sobre todo después de la pandemia, los casos llegan mucho más complejos. Llegan pacientes que mantienen síntomas durante años, que no tienen red de contención, que quizás le pasaron 1000 cosas y consultan a terapia recién, no sé, 15 años después, ¿no? O pacientes que vienen con tratamientos fallidos o experiencias terapéuticas que no fueron positivas. Entonces cada vez se va complejizando más. Por eso los terapeutas tenemos que tener una formación integral, y creo que en Argentina tenemos muy buenos profesionales, muy capacitados. No es por minimizar a los que residen en otros países, pero sí creo que somos más abiertos y buscamos tomar todas las herramientas posibles. Así que nada, en ese sentido me parece que tenemos una buena calidad de profesionales. Y para ir cerrando, ¿qué es lo que más se suele diagnosticar en Argentina en general? En líneas generales se dice que vamos como por décadas, ¿no? Pasamos por la década de la depresión, ahora estamos como en la década de la ansiedad, con todo lo que implican los trastornos de ansiedad. Pero bueno, si lo pensamos, hoy estamos acá charlando en esta mesa con 2 celulares apoyados, ¿no? Estamos Claro. en la era de la tecnología, las redes sociales, y eso lleva también a que cada vez estemos más ansiosos. Hay un libro muy bueno que se llama Generación Dopamina y que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo se genera como una cuestión adictiva con las redes sociales y con todo lo que nos da dopamina, pero a la vez nos sube el cortisol, entonces estamos todo el tiempo excitados y estresados, ¿no? Así que, bueno, un buen tema también para debatir.